Hola, un saludo para los estudiantes de la jornada nocturna ciclo 3. Vamos a estudiar la segunda guía de matemáticas. Bueno, la temática aquí es fracciones, ¿sí? Dice, las fracciones pueden ser racionales si al realizar la división del numerador entre el denominador obtenemos un número finito de cifras después de la coma. Irracionales si dicho número de cifras es infinito. Entera si al realizar la división obtenemos un número entero. Suma y resta de fracciones con el mismo denominador. ¿Cómo se hace? Ejemplo, tenemos 2 décimos más 3 décimos. Lo que hacemos es sumar los numeradores, normal. Entonces 2 más 3 es igual a 5. Y el denominador se deja igual. Una manera también como lógica de hacerlo sería la siguiente. Uno puede decir 2 décimos más 3 décimos. ¿Cuántos décimos son? 5 décimos. Como cuando uno está contando, por ejemplo, sillas. 2 sillas más 3 sillas, ¿cuántas sillas son? Pues 5. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo en el cual ahí es una resta. Pero nótese que el denominador es igual. Entonces, por ejemplo, 12 cuartos menos 7 cuartos. ¿Cuántos cuartos son? Pues 5 cuartos. A este tipo de suma o resta se le denomina suma o resta de fracciones homogéneas. Por lo que las fracciones homogéneas son aquellas que poseen el mismo denominador. Si el denominador es diferente, se denominan fracciones heterogéneas. Vamos a ver suma y resta con denominador diferente. Acá. Ejemplo, 7 quintos más 4 tercios. Ya vemos que el denominador es diferente. En uno tenemos 5 y en otro tenemos 3. ¿Qué se hace? Vamos a multiplicar en diagonal. Entonces el 7, solo el 7, multiplicado por el 3. Nos da 21 acá. 21. Bien. ¿Qué signo tenía el 7? Como el 7 no tiene un signo negativo allí, pues se asume que es positivo. ¿Qué signo tiene el 3? Como no tiene signo negativo, se asume que es positivo. Entonces tendríamos que un número positivo multiplicado por un número positivo nos va a generar un número positivo. Entonces el 21 es positivo. Al no poner adelante del 21 un signo negativo, significa que es positivo. Bien. 4 por el 5. ¿Qué signo tiene el 4? Como no tiene, entonces se asume que es positivo. ¿Qué signo tiene el 5? Como no tiene, se asume que es positivo. Entonces, 4 por 5, 20. Signo positivo por signo positivo, voy a obtener un número positivo. Por eso se escribe acá más 20. Ese más, sí, se va a desarrollar como una suma, pero está indicando que el 20 es positivo. Ahí sí se escribe el más. Porque si no lo escribimos nos va a quedar en matemáticas como si se tratara de una multiplicación. Entonces tendríamos 21 más 20, 41, acá. Y el denominador se obtiene multiplicando los denominadores. Y me da 15. Entonces tengo 41 quinceavos. Suma y resta de fracciones utilizando el mínimo común múltiplo. Veamos cómo es. Ejemplo, 3 doceavos más 10 octavos. Nótese que el denominador es diferente.
Pero hay otro método para poder resolver esto. ¿Qué hacemos? Descomponemos en factores los números de los denominadores 12 y 8, ya que son diferentes. Entonces tenemos, vamos a ver, el 12. ¿Qué hacemos con el 12 acá? Si le sacamos mitad, siempre empezamos con lo más pequeño, que es la mitad, ¿sí? Si no se puede, entonces vamos a sacarle tercera. Si no se puede, entonces quinta. Pero siempre buscamos el más pequeño. Entonces, mitad de 12, 6. Otra vez, si se le puede sacar la más pequeña, mejor. Mitad de 6, 3. Tercera de 3, 1. ¿Por qué? Porque 1 por 3 da 3. ¿Sí? Entonces tenemos, aquí está explicado, mitad de 12, 6, mitad de 6, 3, mitad de 3, 1. Tenemos como descomposición en factores 2 por 2 por 3. 2, ¿sí? Por 2 por 3. Que es lo mismo que 2 al cuadrado por 3, porque tenemos el 2 dos veces. Entonces 2 al cuadrado por 3. Vamos con el siguiente. El 8. El 8. Mitad de 8, 4, porque 4 por 2 da 8. Mitad de 4, 2, porque 2 por 2, 4. Mitad de 2, 1, porque 2 por 1, 2. Bien, tendríamos, aquí está explicado, bien, y 2 por 2 por 2 es lo mismo que 2 al cubo, ¿vale? Siempre que se multiplica un número por sí mismo, entonces ese es el exponente. ¿Qué dice? De la descomposición anterior multiplicamos los factores que no son comunes, es decir, el 2 y el 3, pero elevados a su máximo exponente obtenido. Veamos, ¿cuál es el máximo exponente obtenido? Para el 2. A ver, aquí nos quedó al cubo, aquí nos quedó al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el máximo exponente? El que tiene el cubo, ¿sí? O sea, 2 al cubo, ese es el que vamos a usar. Bien, aquí dice, del 2 tenemos que el mayor es el 2 al cubo. Entonces multiplicamos el 2 al cubo por el 3. Como el 3 solamente aparece una vez, pues no hay problema, pero si apareciera muchas veces sería el 3 aquel que tiene mayor exponente. Tenemos que 2 al cubo por 3 es igual a 24. Este 24 será el denominador de la fracción resultante. Para hallar los numeradores, se divide el mínimo con un múltiplo calculado. ¿Cuál? O sea, 24. ¿Entre quién? Entre el denominador. Y el resultado se multiplica por el numerador de cada fracción. ¿Cómo es esto? Veamos en la primera fracción. ¿Cuál es la primera fracción? Esta, ¿cierto? 3 doceavos. Entonces tendríamos 24 dividido entre 12 es 2. ¿Por qué entre 12? Porque 2 es el denominador de la primera fracción. ¿Por qué 24? 24 es el mínimo común múltiplo que obtuvimos. Listo. ¿Qué hacemos? El 2, este 2, multiplicado por el numerador que es 3, nos da 6. Aquí está, 3, ¿cierto? Otra vez, 24 entre 12 me da 2, por 3 me da 6. Y eso es lo que yo hago. Bien. Vamos a la segunda fracción. ¿Cuál es la segunda fracción? Esta que está acá, 10 octavos. Dice, 24 dividido entre ¿quién? Pues entre 8. ¿Sí?
¿Y cuánto nos da? Pues 3, ¿sí? ¿Qué hacemos con el 3? Multiplicamos el 3 por el numerador, que es 10, y nos da 30. Otra vez, 24 dividido entre 8 me da 3, y lo multiplico por el numerador, 3 por 10 me da 30. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el 6 y tengo el 30. Lo sumo y obtengo 36. Ese va a ser el numerador de la fracción resultante. El denominador ya lo tenemos, que es el mínimo común múltiplo, o sea 24. Y así tenemos 36 24 Sí. Seguimos. Simplificación de fracciones. Muchas veces es importante simplificar las fracciones porque a veces los números quedan muy grandes. Entonces, si se puede simplificar, entonces vamos a trabajar con un número más pequeño, más fácil. Pero no significa que los números sean diferentes. Un número simplificado es exactamente igual a un número no simplificado. Entonces veamos el ejemplo. Se inicia con la mitad, que sería el número más pequeño, es decir, el 2. Dividimos 36 en 2. Vamos a dividir. Si dividimos 36 en 2, ¿sí? Tenemos 18. También dividimos. Si dividimos arriba, dividimos abajo también. Dividí el 36 en 2, me da 18. Divido 24 en 2 también, me da 12. Entonces nos queda 18 doceavos. Miramos si se puede seguir simplificando. ¿Se puede dividir el 18 entre algo igual que el 12? Sí, entre 2. Veamos. Mitad de 18, 9. ¿Sí? 9. Mitad de 12, 6. Entonces tenemos 9 sextos. ¿Se puede seguir dividiendo entre 2? El 9 entre 2 ya no se puede. El 6 entre 2 ya no se puede. Entonces tenemos que recurrir a otro número que permita dividir ambos números. Sería el 3. ¿Sí? Tercera de 3, 3. Tercera de 6, 2, porque 3 por 2 da 6. Entonces tendríamos 3 medios. ¿Sí? Veamos si se puede seguir dividiendo. Que se pueda dividir arriba y abajo por el mismo número. Ya no tenemos divisor común entre 3 y 2. Entonces ese es el resultado final y esa es la simplificación. ¿Sí?